El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 1 del versículo 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Sí, yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Qué maravilloso fue ese momento que vivieron los discípulos de Juan junto a la ribera del río Jordán, cuando escucharon la voz potente y de admiración y de gozo y sincera de Juan Bautista gritar: ese que viene ahí es el Cordero de Dios, que quita el pecado, que carga con nuestros pecados. Se podrán imaginar el asombro, los ojos abiertos de aquellos discípulos y de aquella gente, mirar a aquel que camina, Jesús de Nazaret, hacia ellos, pero que sigue de largo. Miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero el Evangelio nos va a decir que fueron apenas 2 discípulos que sale en el Evangelio que lo siguieron. Los demás escucharon y fueron simplemente espectadores. Como la mayoría de los casos, nosotros escuchamos y, como dicen, aquí entra y sale, o miramos y nos volvemos ciegos, sordos e insensibles al dolor, al llanto, a la miseria. Hemos perdido el horizonte, nuestra visión. Juan sigue gritando: ese es el Cordero de Dios, a él sigan. No a la publicidad, no a tal campaña, no el fanatismo en el deporte, no el consumismo del capitalismo diabólico. Pero la mayoría de nosotros vivimos anonadados, en miseria, creyendo que aquel materialismo, aquel espejismo que nos presenta el mundo para dominarnos e enriquecerse, a eso le llamamos bien y confort, y que estamos en la gloria y que estamos en abundancia. Fíjense que mucha gente, sobre todo en nuestras iglesias, que son de tinte católico, van a la Eucaristía, oyen que el sacerdote dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente oye: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero la gente le hace más caso al sacerdote cuando, de una manera arbitraria, y yo diría egoísta y enfermiza, aquellos sacerdotes dicen: no pueden acercarse los que no están casados ni confesados. ¿Pero acaso usted no es hijo o hija de Dios? ¿O usted no tiene fe como aquella gente que escuchó de Juan Bautista: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado? A usted le hace falta fe.
convicción, el creerle a Dios, simplemente nos hemos vuelto masa y fácilmente nos manipulan. Nos hace falta fe, saber si Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado y yo tengo pecados, entonces yo me levanto y voy a recibir a Jesucristo y le digo con fe: perdóname, Señor, cárgame con mis pecados y llévame adelante. Juan volver a repetir: óigame, yo al igual que ustedes no sabía, pero aquel que me mandó a bautizar con agua, yo hacía un rito de agua. El bautismo verdadero es el que él va a celebrar con fuego y Espíritu Santo. Yo vi que sobre él se posó la paloma del Espíritu Santo. El Padre Eterno me dijo: en aquel que vea, ese es el ungido, ese es el Emmanuel, ese es el Dios que se hizo carne y que viene a salvarnos y que vive entre nosotros y ha puesto su morada en nosotros y para nosotros y vive como uno de nosotros, menos en el pecado. Aquel Juan está emocionado y convencido, y es tanta la sinceridad, la honestidad y la fidelidad al mensaje que él no está pensando: hey, me voy a quedar solo, me van a abandonar. Eso tendríamos que hacer todos los predicadores, ser fieles al mensaje de Dios, no buscar que la gente nos halague, nos admire, pero la mayoría de nosotros damos lástima, damos vergüenza, que buscamos cómo la gente nos aplaude, nos elogien, nos den dividendos, regalitos, si no estamos tristes. No olvidemos que no es las cosas terrenas las que tenemos que buscar, sino el reino de Dios y su justicia. Amén.